Muy buenos días. Hoy, en el día 344, comenzaremos con un nuevo libro de la Biblia, el cual leeremos completamente. Es la carta a los Filipenses. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo. Tiene un contenido de 4 capítulos y un total de 104 versículos. El propósito de esta carta fue enseñarnos a vivir una vida de gozo en todo momento. Aunque Pablo también tuvo como propósito dar gracias a la iglesia de los filipenses por sus ofrendas para con él. La carta a los filipenses es conocida como la carta del gozo, ya que en ella alienta a la iglesia de Filipos a leer, y al leerla pareciera que Pablo no está en sus mejores momentos. Sin embargo, está preso en Roma, enseñándonos a experimentar el gozo aún en medio de los padecimientos, el servicio, la dádiva y la fe. La carta a los filipenses nos enseña los siguientes principios. En el capítulo 1 vemos el gozo en la vida, en el capítulo 2 vemos el gozo en el servicio, en el capítulo 3 vemos el gozo en la comunión, en el capítulo 4 vemos el gozo en las recompensas. Hoy en el día 344 leeremos los 4 capítulos que hacen referencia a esta carta. Comencemos. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de injusticia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también seré magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto,
Sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Ahora leeremos el capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también le exaltó. Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he recorrido, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo el mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Ahora leeremos el capítulo 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor.
A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahora leeremos el capítulo 4. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, en acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gozo en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación.
Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de esta carta que hemos leído, la cual, como ya lo expresé antes, contiene 4 capítulos. En el capítulo 1, el Señor nos enseña a rendirnos por completo a Él. Nos enseña que la gratitud es una causa de gozo. Y eso lo vemos en los versículos 1 al 5, donde Pablo nos dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre, siempre que me acuerdo de vosotros. Es bonito cómo Pablo expresa gratitud a Dios, y Pablo, aunque en el momento en que escribió la carta estaba preso en Roma, podía hablar del gozo a los filipenses porque él era un hombre lleno de gratitud para con Dios. Y eso nos ayuda a estar gozosos. Cuando nuestro enfoque está en las cosas buenas, eso trae gozo a nuestra vida. Pero cuando nuestro enfoque está en lo que nos falta, en lo que no tenemos, en las cosas oscuras o difíciles, entonces en lugar de dar gracias, nos estamos quejando, y la queja en lugar de gozo va a traer amargura a nuestra vida. Somos siervos de Cristo, y eso lo vemos en el versículo 1 que Pablo dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. La palabra siervo acá hace alusión a esclavo. El esclavo no tiene derechos, el esclavo vive para satisfacer y complacer a su amo. Lo que Pablo nos está queriendo decir es: he renunciado a mis propios derechos porque quiero y he decidido entregar mi vida a Cristo. Pablo y Timoteo habían decidido vivir completamente para Cristo. Dar gracias donde a veces es difícil, versículos 4 al 5. Voy a leer desde 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Entonces, nótese que aquí Pablo está dando gracias por todos, acordándose, y si terminamos de leer toda la carta, nos damos cuenta que habían situaciones de relaciones rotas, situaciones que tenían que ser arregladas, y Pablo no se queja, sino que Pablo da gracias. A veces es difícil dar gracias cuando estamos en prisión, como lo estaba Pablo. Cuando me acuerdo de alguien y ese alguien no ha hecho las cosas como debiera. Sin embargo, Pablo lo hace. Pablo da gracias. No te preocupes, Dios termina lo que empieza.
Lo vemos en el versículo 6 que dice, y estando persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quizás a veces nos sentimos desanimados y pensamos que hasta dónde vamos a llegar, que cuándo vamos a ser transformados completamente, pero la Biblia dice que Dios va a terminar lo que empezó. Cuando reconocemos la soberanía de Dios en nuestra vida, versículos 12 al 14, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Qué lindo. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Pablo no se quejó de sus prisiones. Pablo no dijo, pero ¿por qué siendo yo apóstol estoy preso? ¿Pero por qué sabiendo que yo soy fiel me pasa esto? ¿Pero por qué sabiendo que yo sigo de todo corazón a Dios y a este otro no le pasa aquello? Sino que Pablo está diciendo, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo sabía que Dios siempre tiene el control, que la soberanía de Dios es perfecta en nuestras vidas, que hay cosas que suceden y no entendemos, pero que Dios nunca pierde el control y Él sabe para que, como dice su palabra, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Pablo nos enseña a vivir una vida sometida a Dios por completo, versículo 21 al 22, que dice así. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pablo quiere hacer la voluntad de Dios. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y si muero también gano porque voy donde Cristo. En el capítulo 2 vemos que Cristo es nuestro ejemplo. Y allí el Señor nos enseña a tener cuidado con las intenciones de nuestro corazón, como lo vemos en los versículos 3 al 4, que dice así. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión, voy a leer desde el 3, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo del otro. El Señor nos enseña aquí a pensar en cuáles son las intenciones y motivaciones con las que hacemos las cosas. Dice el Señor que no hagamos nada por contienda, que no hagamos nada por vanagloria, que hagamos las cosas con el verdadero propósito, con la verdadera intención, que no hagamos nada buscando nuestros propios beneficios, sino ayudando a los demás. También nos invita el Señor a pensar a qué nos estamos aferrando. Versículo 6, que dice así, el cual, siendo en forma de Dios, se está refiriendo a Jesucristo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Jesús ni siquiera se aferró a esa posición de Dios, sino que se despojó a sí mismo. A veces nosotros nos aferramos a cosas tan efímeras y decimos, es que no busco a Dios porque no tengo tiempo, es que quiero hacer esto primero. ¿A qué nos aferramos? ¿Qué nos impide buscar a Dios? Cristo es el mejor ejemplo de humildad y lo vemos en los versículos 8 y 9 que dice así. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Qué lindo ese ejemplo de humildad de Cristo, que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte de cruz era el peor castigo para el peor criminal. Y Jesús se sometió a ella por amor a ti y a mí, por obediencia al Padre. Él mismo entregó su vida por amor a nosotros. Por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, como lo vemos en los versículos 10 al 11, que dice,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si usted y yo no reconocemos a Cristo acá en la tierra, tendremos que reconocerlo en el juicio. Tendremos que confesar que solo Jesucristo es Señor. Debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, versículo 12. Por tanto, o sea, teniendo en cuenta, por tanto quiere decir, teniendo en cuenta lo anterior. ¿Y qué es lo anterior? Nos está hablando de Cristo, que entregó un sacrificio tan grande por nosotros, que se despojó a sí mismo, que se humilló y murió en la cruz por nosotros. Teniendo en cuenta eso, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros nos ocupamos de nuestro cuerpo, que esté bien, de hacerlo todos los días, de alimentarnos. Quizás algunos irán al gimnasio. Nos ocupamos de nuestro intelecto, de prepararnos desde muy niños. Ingresamos a la etapa escolar, continuamos a veces con estudios universitarios, pero ¿qué de nuestro espíritu? ¿Qué de nuestra salvación? A veces decimos que no tenemos tiempo para Dios y el Señor nos dice, mire, yo he dado todo por ustedes, ocúpese de su salvación con temor y temblor. Somos llamados a ser luminares en medio de la oscuridad, versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Estamos en un mundo lleno de corrupción, un mundo que ha dejado a un lado a Dios, ha cambiado los valores, a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Y ahí en medio de ese mundo el Señor nos dice, sean luminares, alumbren, muestren la luz, muestren la verdad. En el capítulo 3, el Señor nos enseña a estar enfocados en la meta. Un llamado a gozarnos en el Señor, versículo 1 dice, por lo demás, hermanos míos, gozaos en el Señor. A mí no me molesto escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Cuando usted y yo tenemos nuestra mirada en el Señor, cuando usted y yo nos enfocamos en Él, es fácil gozarnos en Él a pesar de las circunstancias y las adversidades. Cuando tenemos nuestra mirada en el Señor, un llamado a tener cuidado con la autorrealización, versículos 3 al 6, dice así. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de que confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que hay en la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las tengo por basura. Nótese que aquí Pablo está hablando de todos sus logros, de todo aquello que ha obtenido. ¿Y cuántas veces nosotros confiamos en la carne, en esas cosas que hemos adquirido? Quizás hemos adquirido logros ministerialmente y quizás confiamos en que eso es una evidencia de que Dios está con nosotros, pero Pablo dice, no confíes en la carne, vuestra confianza tiene que estar completamente en el Señor. El Señor nos invita a perder, a que entendamos de perder aquello que nos da la confianza. Perdiendo lo que nos da la confianza, lo vemos en el versículo 7 al 8, que los acabé de leer. Voy a leer el 7, leí hasta el 6, voy a leer el 7, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, los he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia y el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura. Pablo aprendió a establecer prioridades. Tenía estudios, tenía un buen linaje, tenía una buena posición, pero no se aferró a nada de eso porque él quiso fue conocer a Dios. Nuestros logros son efímeros al lado de lo que Dios tiene para nosotros. Por eso Pablo puede decir, tengo todo eso por basura.
porque nada podrá superar la presencia de Dios y la eternidad comparado con lo que tenemos acá en la tierra. No podemos detenernos en buscarle. No podemos estar quietos y decir, no, yo ya no voy a buscar más a Dios, ya lo he hecho todo. No, tenemos que proseguir. Mire lo que dice Pablo en el versículo 12, que dice así, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui yo también nacido por Cristo Jesús. Si eso lo dijo Pablo, ¿qué diremos nosotros? Necesitamos proseguir, necesitamos avanzar, necesitamos no detenernos, sino seguir buscando al Señor y dependiendo de Él. Y podríamos preguntarnos, ¿qué persigue nuestra vida? Eso lo vemos en el versículo 14, que dice así, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y es que muchas veces nosotros estamos prosiguiendo a nuestras propias metas, no a la meta que Dios ha establecido para nosotros. Y en el capítulo 4 vemos que el Señor nos hace un llamado a estar firmes en el Señor. Nos hace un llamado a tener una vida de fe. Y en esa vida de fe nos dice, estén firmes en el Señor, versículo 1, que dice así. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. ¿Qué significa estar firmes en el Señor? Permanecer en Él a pesar de cualquier circunstancia. Y para eso necesito tener un enfoque claro y mi enfoque es mirada en el Señor. Un llamado a regocijarnos en el Señor siempre, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Cuando dice siempre, es aún en medio de las adversidades, es aún en medio de las circunstancias difíciles, regocijarme en el Señor. Un llamado a cambiar nuestras preocupaciones por oraciones, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté con vosotros. Entonces, en lugar de afanarnos, nos dice el Señor, no se afanen, sino que ocúpense en la oración, sino que Dios quiere conocer sus peticiones, Dios quiere que nosotros vayamos y le roguemos y dice, háganlo con acción de gracias. En otras palabras, confíen en que Dios tiene el control, porque eso va a traer una respuesta. Y es que esta acción de yo convertir mi preocupación en oración va a hacer que yo experimente la paz, que usted y yo experimentemos la paz, como lo dice el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, acá el Señor nos invita a cuidar nuestra mente, porque a veces el, en lugar de ocupar ese afán, esa ansiedad en oración, estamos pensando en dificultades, en problemas. Entonces Pablo nos dice, mire, para que eso sea posible, ustedes tienen que saber en qué pensar. Y nos lo dice en el versículo 8. Dice, por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces, para poder mantener nuestra mirada en el Señor, tenemos que guardar nuestra mente y tenemos que aprender a contentarnos sin importar cuál sea la situación. Versículo 11 al 12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así que para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Tenemos que aprender a contentarnos, independiente de nuestra situación, independiente de las circunstancias, porque nuestro gozo no nos lo dan las circunstancias. Si nuestro gozo no lo dieran las circunstancias, sería un gozo pasajero, pero nuestro gozo no lo da el Señor. Por eso Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nótese que el contexto de este versículo es el anterior, donde dice, mire, usted puede gozarse en el Señor y estar contento en el Señor en medio de la escasez. ¿Sabe por qué? Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.
porque eres el que nos fortalece en medio de la angustia, de la necesidad, y porque además sabemos que Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria, como lo dice el versículo 19. Así es de que confiemos siempre en el Señor y tengamos esa vida de fe. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta: ¿qué tal nosotros? ¿Estaremos afanados, angustiados y preocupados por el hoy o el mañana? ¿O aprenderemos a cambiar nuestra preocupación por oración? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.